La guerra cristera no es un conflicto que llevó a las armas a muchos fieles de la noche a la mañana, y mucho menos sonsacado por los intereses del clero, como se ha dicho en varias ocasiones. Este conflicto remonta más atrás del término de la revolución, para ser más concretos, con la llegada de Benito Juárez al poder con sus ideas de la separación del clero y del Estado. Esta separación, contrario a lo que se pensaría, no era algo que la población general quería, ya que el pueblo de México era y es de los más devotos a la iglesia. Fue la clase política, influenciada por la masonería, que quiso separar a la iglesia por cuestiones de poder, ya que la iglesia y la masonería siempre han sido rivales. La primera brindando educación, pero a la vez adoctrinando a las masas, mientras la segunda argumentaba que la religión era un lastre para el progreso y un obstáculo para sus oscuros fines. Con el triunfo de los constitucionalistas en la Revolución y la llegada de la Constitución de 1917, se le quitaron poderes y derechos a la Iglesia, lo que empezó con el descontento de las masas, ya que si bien el líder revolucionario, con sus ideas liberales y masonas, redactó e impuso la Constitución, el soldado revolucionario promedio, a pesar de todo, seguía siendo un fiel devoto a la Iglesia, ya que el fin de la revolución era derrocar el gobierno de Díaz y restaurar la democracia en México, no seguir atacando y despojando a la iglesia. Pero fue con la llegada de Plutarco Elías Calles que se incrementó la persecución religiosa, y esto, como no puede ser de otra forma, trajo el descontento de la mayoría de la población. Calles empezó a ser muy duro en contra de la iglesia, poniendo reglas como que todos los sacerdotes tenían que ser mexicanos y estar casados, cosa que va en contra del dogma de la iglesia. Pero fue hasta 1926 cuando su sentimiento antagónico hacia la iglesia se transformó en un hostil, cuando la ley Calles se puso en acción con la expulsión de los sacerdotes extranjeros, la prohibición de los votos religiosos y, lo que enfurecería aún más a la población, la prohibición del culto público. Como respuesta, la iglesia canceló todo culto y cerró sus puertas de manera pacífica. Pero esto no iba a impedir que la gente siguiera profesando su religión o que dejaran de asistir a misa, lo cual radicalizó aún más a Calles, haciendo que el asistir a misa en una iglesia o a cualquier lugar, toda persona sería fusilada. Más rápido que despacio fueron apareciendo los mártires de la fe, que esto solo hizo más que la gente pensara en levantarse en armas en contra del gobierno, pero primero tenían que intentarlo de manera legal, apelando a la eliminación de la ley Calles, pues México aún estaba recuperándose de las heridas sufridas por la revolución. Sin embargo, el levantamiento armado era inevitable, por lo que se buscó ayuda financiera en Estados Unidos con organizaciones como los Caballeros de Columbus, dedicados a la ayuda y expansión del catolicismo a nivel mundial. El primer movimiento era tomar Ciudad Juárez para tener una base cercana a la frontera, pero el movimiento tomó más fuerza en los altos de Jalisco, el Bajío, Colima y Zacatecas, donde la represión era más grande. La lucha estaba prácticamente declarada, cuando el gobierno empezó a perseguir y ejecutar a todos los sacerdotes. A pesar de todo, la iglesia no llamó a las armas al pueblo, fueron las mismas personas que se levantaron y unieron a la causa para acabar con esta injusticia. Cuando se realizó el atentado en contra de Obregón, se culpó a un sacerdote jesuita y por ende a toda la orden, por lo que la guerra estaba más que declarada, y así la matanza empezó. La lucha no solo se quedó en Jalisco, las insurrecciones empezaron también en otras partes del país, por lo que se decía que era el inicio de otra revolución justo al acabar la anterior. La guerra cristera fue muy sangrienta, pues el gobierno ejecutaba a todos los creyentes sin importar que fueran combatientes o no, y esto debido a que los cristeros pasaron de ser una revuelta de campesinos armados con palos y machetes a una milicia real con armas de fuego y entrenamiento, gracias al apoyo del general Enrique Gorostieta, que era un hombre muy capaz
y disciplinado. A la muerte de Gorostieta, la moral cristera bajó de tal manera que nunca pudieron recuperarse, y los cristeros, sin su líder, además que no practicaban la leva forzosa, o sea, a la gente no la obligaban a unirse, sumado a su nula cadena de suministros y poca organización, poco a poco el ejército cristero pasó a ser lo que era en un principio, una revuelta de campesinos que ya no constituía una amenaza real para el régimen. A pesar de esto, las luchas seguían, y viendo que consumían muchos recursos, además que la lucha no llevaba a ningún sitio, pues si bien los cristeros estaban prácticamente derrotados, se habían ganado la simpatía de la mayoría del pueblo, por lo que matarlos a todos sería martirizarlos, y crearía un resentimiento hacia el gobierno que eventualmente se convertiría en un conflicto aún más grande en el futuro. Es por eso que el gobierno pactó una paz forzada a cambio de la restitución de ciertos derechos a la iglesia. Ambos bandos, a regañadientes, aceptaron. Claro, este resentimiento no desaparecería totalmente hasta que se reanudaron las relaciones con el Vaticano varios años después. Aunque claro, hubo insurrecciones posteriores, pero a menor medida y fueron sofocadas rápidamente. Lo que se conoció como la Segunda Guerra Cristera, que realmente no tuvo ni un impacto ni en los mismos fieles ni en la iglesia. México sirvió como campo de pruebas para ver lo que pasaba cuando se imponían las ideas masonas en una nación cristiana y se despojaba a la iglesia del poder que tenía, demostrando que la gente no iba a aceptar que le arrebataran sus costumbres y creencias por imposición. Sumado que la iglesia también se demostró como una institución que se defendería de cualquier ataque, eventualmente, aunque llevara las armas, mostrándole así a su rival que aún sin poder y atacada mantenía una gran influencia. En la actualidad, esta lucha entre la iglesia y la masonería sigue en pie, ya no con las armas, pero sí con los medios de comunicación, haciendo ver a la iglesia como una institución retrógrada y que no tiene cabida en el mundo actual. Pero lo curioso es que solo atacan al cristianismo, que a pesar de sus errores es la religión más libre y adaptable a la cultura occidental, a diferencia de otras que provienen de regiones como Medio Oriente que nos quieren imponer y que son totalmente ajenas y contrarias a lo que es Occidente. El fanatismo religioso es tóxico y nocivo para una sociedad. Sin embargo, agrupar a todos unos creyentes, sobre todo en el cristianismo, de que son unos fanáticos y reacios al cambio y adaptarse es un completo error. Error que ha sido alimentado últimamente por los medios de comunicación. Lo que sí es un hecho es que la institución no está libre de mal o de pecado. Claro, hay individuos que realmente son nocivos y tóxicos y malos para la imagen de la religión. Pero argumentar que es la peor religión del mundo y decir que otras son religiones de la paz o cosas así es una mentira. Porque si te pones a analizar el contexto de Occidente, incluido Latinoamérica, con esos lugares donde está esa religión en particular, te darás cuenta que estamos 1000 veces mejor tanto en ética, en economía y sobre todo en cultura. Yo me despido no sin antes decirte qué sabemos y qué